Me imagino que habrán aprovechado este descanso para colaborar con Somatemps, con un donativo. Imagino que sí, seguro, que todos lo habéis hecho. Bueno, vamos ya con el último congresista de hoy. Ya lo conocéis todos, es Javier Barraicoa. Lo mismo, voy a leer su currículum para no dejarme nada. Javier Barraicoa es profesor de Sociología en la Universidad Abat Oliba, autor de numerosos libros sobre temas sociológicos y sobre el nacionalismo, tal y como Historias ocultadas del nacionalismo catalán, Cataluña hispana, Los descontrolados de Companys o Eso no estaba en mi libro de Historia de Cataluña. Actualmente es presidente de la Asociación Somatemps y de la Asociación Unidad Hispanista. Impartirá hoy la conferencia de la vocación hispana e hispanista de Cataluña. Adelante, Javier. Muchas gracias. Una primera advertencia después de esta ponencia, última ponencia. Leeremos el manifiesto que tenemos por costumbre cada clausura de congreso para sintetizar todo lo que hemos tratado de exponer. Por lo tanto, les pediré un poquito más de paciencia en cuanto acabe la exposición. Los que han podido estar todos los días habrán visto, casualidad o no, que ha habido una profunda coherencia y casi consecución de temas que misteriosamente pues ya nos llevan a esta última ponencia, donde vamos a reencontrarnos con nuestra vocación original de Somatemps, que es intentar entender la historia para intentar entender nuestro presente, prever nuestro futuro, entender lo que es realmente esa identidad y lo que en esta ponencia he querido llamar vocación hispana e hispanista de Cataluña. Y vamos a distinguir claramente entre lo que son los mitos fundacionales que utiliza el nacionalismo, puro fruto de un romanticismo, puro fruto de esa ausencia de rigor histórico que se sumerge en las leyendas y de ahí pretende construir y justificar un presente de una nación, a lo que son hitos históricos, hechos históricos, más o menos estudiables en función del paso del tiempo, pero que los tomamos como realidades, y para entender las patrias, las naciones, incluso la formación de los estados, pues estos hitos fundacionales son básicos y nos evitan el mal del romanticismo nacionalista. Evidentemente podríamos partir de muchos principios antropológicos, pensar que estos hitos históricos son una mera sucesión de acontecimientos, con lo cual la historia sería un puro azar, una pura conjunción de hechos sin sentido. Nos ha tocado vivir aquí, España podría existir como no podría existir, yo podría ser de aquí o de allá, haber tenido una lengua materna u otra, todo sería un caos histórico o ahistórico donde yo me muevo. Otra opción sería la que utiliza el nacionalismo, que envuelto en esa mística de mito, pues pretende normalmente, según versiones, definir una entidad ontológicamente esencialista que por algún motivo queda apagada, oscurecida en la historia, igual por otro estado, igual por otros pueblos, pero de repente manifiesta una voluntad de ser como fruto de un determinismo histórico que va a hacer renacer esa nación, la famosa Renaixença catalana, renacemos, somos el ave fénix, pero no hay ningún argumento histórico, simplemente una expresión de una pura voluntad de poder, de querer existir. Bien, podríamos caer o tomar la posición providencialista, que la vemos clara, para los que sean creyentes, pues en Torras y Valles, en esa famosa definición de España tan bonita, tan bella, en la introducción a la tradició catalana, cuando afirma que España es un conjunt de pobles units per la providencia, ¿no? España es un conjunto de pueblos unidos por la providencia, ¿no? Bueno, hay una razón de ser superior. Que no sea creyente, evidentemente, no le podemos obligar a acogerse a esta interpretación, pero sí es verdad que racionalmente podemos entender
que también los hitos que van a constituir una identidad, una vocación, un sentido a una nación, a un pueblo, a una sociedad, son fruto de decisiones a veces accidentales. Se podía haber ganado una guerra, se podía haber perdido las Navas de Tolosa, se podía haber ganado la batalla de Muret, bueno, la historia tiene un nivel de contingencia, pero en la medida que va avanzando la historia, esos hitos van determinando, van forjando una conciencia, un ser, un sentido al cual no se puede traicionar. Y pongo un ejemplo muy sencillo, es como cuando uno quiere iniciar una familia, se saca novio, novia, bueno, todo es abstracto, hay mil posibilidades, te puede dejar la novia, la puedes dejar tú, puedes tener otra novia, te puedes casar con otra, te puedes casar con otro. Ahora, cuando te casas ya empiezas a concretar, pero bueno, puedes hablar en catalán, en castellano en casa, puedes tener un hijo, puedes tener 4, puedes tener 3, eso es contingente, pero ya te va determinando. Al final, pues también tendrás una suegra, tendrás un trabajo, todo eso ya te va atrapando, y al final eso es tu familia, eso es tu ser, eso es tu entidad. No lo has decidido todo, pero a base de una serie de circunstancias, querer deshacer eso por las buenas, por mi pura voluntad, sería como ir contra natura. Y esto es en el fondo lo que va a hacer el nacionalismo, ir contra la propia naturaleza de lo que la historia ha ido forjando, y lo vamos a ver en el caso claramente de Cataluña. Por tanto, voy a revisar unos hitos. Los hitos podrían ser 1000, son hitos históricos. Cada hito voy a intentar que tenga una pequeña sucesión temporal, pero a su vez de cada hito pues se van desprendiendo también unas consecuencias a lo largo de la historia, y así nos quedaría como un entramado, un tejido, como luego utilizaré la expresión o leeré el Flos Mundi, una crónica anónima del siglo XV, que habla de teixir, ¿no? Es muy bonita, en catalán, que dice, yo soy español y quiero tejer la historia para entenderla, reglarla, o sea, ordenarla, darle sentido, está buscando el sentido de la historia que él llama de España, y se está refiriendo a los condados catalanes, y se está refiriendo a Aragón, no se está refiriendo ni a Castilla, yo soy español. Bueno, pues vamos a verlo. No pretendo ser, evidentemente, ni sistemático, ni agotar el tema, pero para que ustedes vean cómo es muy importante. Ya sé que ahora voy a dar muchos datos y a lo mejor todos nos hacemos un lío, yo el primero, pero quizás así descubriremos que la historia ha ido llevando a Cataluña a esa vocación hispana, a esa unión con los reinos de España, a esa luego preparación y proyección de lo que va a ser la hispanidad en América, que a lo mejor los actores históricos no eran conscientes de lo que en el futuro iba a pasar, las consecuencias de sus acciones, pero realmente influyeron. E ir contra eso, repito, sería ir contra Cataluña, y es como acabaré, sería como autoaniquilarnos. Bien, vamos a ver como unos hitos. Uno le he titulado el primero la diócesis Hispaniarum, la diócesis de las Españas. No nos referimos a una organización eclesiástica de la diócesis, sino lo que Diocleciano en el siglo XIV, ya en el Bajo Imperio, reordena el imperio en diócesis, viene del griego, administración, y cuando uno ve el mapa de Teodosiano del Imperio Romano, esas diócesis prácticamente hay unas 7, 10, van variando con el tiempo, y una claramente es Hispania, las Españas, Hispaniarum, divididas en una serie de provincias, que esto ya no suena más, la tarraconense, la ulterior, la citerior, bueno, que van cambiando con el tiempo, pero estas administraciones en Roma ya se hacen claramente con la intención de decir, vamos a unar en una administración global pues pueblos que más o menos tienen unas características comunes. Estas, evidentemente, va a dar lugar, estas diócesis de las Españas van a dar lugar, con los tiempos, con los siglos, no van a variar mucho en toda Europa, pero van a dar lugar a lo que se llama las naciones, en latín, las naciones, pero no en un sentido, evidentemente, de la Revolución Francesa, de la aparición de la nación, como acto de la voluntad del pueblo que se reúne en la convención, etcétera, sino que, bueno, tienen otro sentido que tenemos que capturar para ver en qué sentido se puede decir que somos una nación.
Las naciones, estas romanas, con los siglos, pues se mantuvieron, eran tan connaturales estas administraciones territoriales que se mantuvieron y duran pues mucho, lo encontramos en el Concilio de Constanza, que empieza en 1412. El Concilio de Constanza era para cuando había tres papas por ahí sueltos en Europa, encima de Occidente, a ver cómo se arreglaba eso, era tremendo. Y en el Concilio de Constanza, que justamente se empieza coincidiendo con el compromiso de Caspe, y perdone, les voy a dar muchos datos, y ustedes tendrán que tejerlos, o con el tiempo madurarlos, a ver cómo los tejemos. Pensemos que en el compromiso de Caspe, un rey, Trastámara, lo volverá a repetir, entra por el compromiso de Caspe en la corona de Aragón, se entroniza como rey de la corona de Aragón, y por lo tanto, teóricamente, habría dos naciones, los de la corona de Aragón y las del reino de Castilla, pero no era así. Y lo sabemos por el Concilio de Constanza, que define que la Universitas Christianitas, la cristiandad, se compone de 5 grandes naciones, 5 grandes naciones, insisto, no en sentido moderno. ¿Y cuáles eran? Nos sonarán, la itálica, la gálica, la germánica, la ánglica, la inglesa, y luego la hispánica. Por lo tanto, los obispos que van tanto sean de la corona de Aragón, tanto sean de la corona de Castilla, configuran en el concilio la nación hispánica. Y esto es muy interesante porque en ese concilio los obispos no votan por cabeza, como se hace en todos los concilios, cada obispo tiene un voto, sino que se votaba por naciones. Por tanto, había 5 votos, cada uno correspondiente a una nación, con lo cual se consideraba que esos obispos estaban cohesionados, tenían más o menos una identidad claramente común. Esto, los hitos que iremos viendo son así lineales, sin la historia, pero cada uno se va desprendiendo pues, una serie de consecuencias en el tiempo. Esas naciones de la cristiandad luego las vemos reflejadas en los colegios, en el Colegio Español, en la Universidad de París, donde se reunían los de nación española, que ahí estaban catalanes, estaban vascos, estaban navarros, estaban castellanos. Bueno, los colegios, básicamente, eran 5 grandes colegios donde se reunían por identidad los alumnos de toda Europa. A uno de esos colegios va Íñigo Pérez de Loyola, conocido por San Ignacio de Loyola, en realidad se llamaba Pérez, aunque el nacionalismo vasco ha querido obviar el primer apellido, pero bueno, él va al colegio, pero bueno, esto tiene una historia, una microhistoria que me gusta utilizar para ir entendiendo un poquito la macrohistoria. ¿Qué es lo que le ocurre a pobre Ignacio de Loyola? Todos lo conocemos, viene a Cataluña, tiene pues esa mística conversión en Montserrat, entrega su espada, va para recibir los ejercicios, el exercitorio espiritual, que es una especie de ejercicios espirituales que el antiguo, ya muerto 10 años antes, abad de Montserrat, había compuesto, pero bueno, luego explicaré un detalle más, pero bueno, él está ahí, en Barcelona, Manresa, y una devota, que es Isabel Rousset, le paga los estudios para ir a París. Allí le envía una cédula de 25 ducados, un amigo le estafa, evidentemente los amigos se te suelen estafar, y entonces, suele ocurrir, y entonces el pobre iba mendigando y de repente le dan una beca. ¿Y quién se la da? Se la dan los mercaderes de Amberes de la nación española. O sea, la primera vez que se consideran los expertos que se utiliza nación española con sentido fuerte, todavía no tiene nada que ver con la nación de la Revolución Francesa, ya es por la cofradía de mercaderes españoles cuyo lema eran 2 lobos. Curiosamente, los 2 lobos son el símbolo de Vizcaya. Y esto tiene mucho sentido, porque esta cofradía de mercaderes en Amberes, que se dedicaban, como buena labor, a becar a universitarios pobres y acaban becando al pobre San Ignacio de Loyola, en la cofradía los más fuertes, el núcleo más duro, eran los que se llaman castellanos del norte, que eran los del señorío de Vizcaya, que no tenían nada de vascos, sino que evidentemente eran vasallos del señor de Castilla, los famosos de Lope de Haro.
y una saga impresionante del señorío de Vizcaya. Por lo tanto, es muy curioso cómo esta idea de nación nos puede llevar a esta situación al cabo de los siglos, donde Ignacio de Loyola, un personaje del señorío vinculado a Castilla, a la corte de Castilla, que defiende Navarra para que no se la lleven los franceses, que viene a Cataluña y se encuentra con un monasterio en Montserrat que había sido ordenado, dirigido y reformado por Garcías de Cisneros, que es el primo de Jiménez de Cisneros, que era a su vez confesor de la reina Isabel Católica. Pues de repente vemos esta unión de estas relaciones, que en el fondo no nos dicen que hay aquí unas naciones partidas, estaba todo relacionado, todo estaba. Cisneros, por cierto, Cisneros nació en Cisneros, y Cisneros es de Palencia. Y bueno, esto tiene todo un desarrollo histórico, porque los monjes de Montserrat no eran catalanes, mayoritariamente, siempre fueron de Valladolid, porque el monasterio de Montserrat dependía del monasterio benedictino de Valladolid. Y por eso se entiende que Colón, en su segundo viaje, llevara monjes de Montserrat a América. Ya se ve esta especie de vocación claramente hispánica. Bueno, otro hito. Un hito curioso es el de los usachas de Cataluña, los usos, las costumbres que se ha llamado de Cataluña. En realidad no se llamaban así, se llamaron así muy tardíamente. El nacionalismo ha utilizado la expresión Cataluña tenía sus constituciones, como si hubiera pasado con la Revolución Francesa. De repente el pueblo se dota a sí mismo de una constitución o unas constituciones, y el pueblo catalán ya tiene un Estado y por tanto es libre, y si bien los castellanos nos fastidian y son los malos, opresores y fascistas. Claro, estas categorías no las podemos utilizar porque no funcionan. Para entender lo que eran los usachas, nos tenemos que retrotraer algo muy curioso, muy interesante, y perdonen, no quiero pecar de excesiva erudición que no tengo, pero sí que creo que es importante este dato. Los usos, los usachas, vienen, aunque se compilaron en el siglo XI, XII, incluso XIII, se van compilando, tienen su origen en Alarico II, en el breviario de Alarico, por tanto siglo IV, y Alarico es un rey visigodo que recoge una compilación que son lo que se llama la Lex Romana Visigotorum. Esto es muy importante, se ha discutido mucho y quiero transmitirles, no erudición, quiero transmitirles un poco las claves para poder sentir lo que ha pasado en la historia. ¿Por qué escoge la ley romana, la ley vulgar? El imperio había caído, no hay derecho público, solo queda derecho privado, y se compila en las leyes de los visigodos, o las leyes romanas de los visigodos. Porque Alarico se encontraba que los francos iban presionando, Alarico estaba en Toulouse, toda esa zona era visigoda, y esto haré unas distinciones que creo que son muy importantes para entender nuestra identidad como catalanes y españoles, y no recurre a una compilación del derecho germánico que traían los francos, sino al derecho visigodo, que para traerse la población hispano-católica, porque se sentían mucho más cómodos, no con la legislación germánica, ahora no lo puedo explicar, pero las formas de matrimonio eran absolutamente diferentes, eran matrimonios por plazos, las formas de permisión del matrimonio dependían del tío, no dependían de los contrayentes, las formas de herencia, las formas de regular las sucesiones de los terrenos, bueno. Por lo tanto, digamos que esos usachas que luego Ramón Berenguer I intentará compilar, y por fin Jaime I ya consigue darle una categoría muy fuerte de cuerpo jurídico, pues está hilado perfectamente con un derecho que nos acerca no al mundo germánico, sino a ese mundo latino, a ese mundo católico, hispano-católico, que, digamos, sobrevive, es el sustrato sobre el cual los visigodos pueden constituir posteriormente, como todos sabemos, la unidad católica de España en la monarquía, en el Tercer Concilio Toledano. Por eso creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Claro, aquí se empieza a crear todo un proceso con los usachas. Bueno, decir otra cosa muy interesante. Los nacionalistas han intentado siempre oponer los usachas, las costumbres, las constituciones catalanas frente a Castilla. Miren, si cogemos las partidas de Alfonso X el Sabio, que no se llamaban así, se llamaban el Libro de las Leyes, originariamente, son usos y costumbres que compila Alfonso X también del derecho visigodo romano. Por lo tanto, en el fondo era el mismo derecho que va evolucionando paralelamente. Evidentemente hay espacio, hay tiempo que configuran pues, diferencias, pero en el fondo el sustrato legal que se está configurando y que va a ir configurando la estructura administrativa jurídica de España tiene la misma base. No es germánica, claramente es hispano-romana. Y veremos enseguida la importancia. ¿Por qué? Sería el tercerito, los hispani, los hispanos. Claro, la península, el reino visigodo era el reino visigodo, es evidente, queda destruido fulminantemente con la invasión musulmana y bueno, se retiran los visigodos, algunos se quedan conviviendo, son los mozárabes, y los visigodos más puros se van o a los Pirineos o a Asturias o se irán a las zonas de la Aquitania o se irán a las zonas de la Occitania, esto es al otro lado de los Pirineos, zonas todavía que viven de ese derecho romano y que todavía no han sido germanizadas y, por lo tanto, digamos, se resisten a ser dominadas por el imperio, por el reino franco, carolingio en un momento y el reino franco en otro. Y aquí hemos de tener en cuenta que en los registros de los francos, cuando veían a estos visigodos, siempre los llamaban los hispani, los españoles. Barcelona es nombrada siempre como Hispanie Civitatis, ciudad de las Españas, y el ciudadano de Barcelona siempre era un hispani. Esto está muy, muy claro. En las crónicas astures aparece siempre la referencia a los hispanos. Pero algo va a cambiar, muy curioso, que es que aparece la palabra no hispano, sino la palabra España, con una S sonora aspirada, España. Y esta palabra tiene como una referencia etimológica, viene del norte de los Pirineos. Son de esos visigodos que habían huido de la invasión musulmana y esos hispanos empiezan a ser llamados españos o españoles, hispaniolos. Esto es muy interesante o muy curioso o muy potente para ver cuál es nuestra identidad, porque a España se le añade un sufijo provenzal, que es el ñol, y así aparece por primera vez la palabra español. La palabra español no viene de Asturias, no viene de Castilla, porque siguen siendo hispanos, pero aquí ya aparece la idea de que somos España, somos españoles, hispaniolos o españoles. Y por eso se entiende que la primera vez que aparece la palabra España como la conocemos es en una masía en Taradell, cerca de Vic, siglo X-XI, que está registrada como Can España, es el primer topónimo sobre España, y español son los primeros apellidos que van apareciendo en la comarca de Vic, hoy tan separatistas, habría que decirles, vosotros sois el origen de la palabra español. Bueno, y luego se va estudiando históricamente cómo esos apellidos, esas toponimias, se van corriendo y van llegando a los reinos cristianos del norte y luego Asturias. Este es el proceso. También podríamos decir, para que veamos que ya hay una conciencia de continuidad histórica, si cae Barcelona en el 713, 2 años después de la entrada de los musulmanes, aplastando, una arrasan militarmente. En el 801 es reconstruida Barcelona, es recuperada Barcelona. Han pasado 3 generaciones. ¿Y quién la reconquista? Los hispani, esos visigodos que tienen conciencia de seguir siendo visigodos. Han pasado 3 generaciones
No, su lengua no es la lengua doc, su lengua es una evolución, romance, tienen una conciencia de una estructura jurídica diferente y de una pertenencia e identidad histórica que no corresponde a Francia o a los francos, sino que corresponde a esa España visigoda que se tiene que ir reconquistando. Y ahí aparece un personaje curioso, San Benito, no el San Benito patrono de Europa, que es del siglo IV, San Benito de Nursia, sino otro San Benito de Aniens, que es del Languedoc, por tanto del norte de los Pirineos, bueno, o al sur de los Pirineos según se mire en Francia, y que habla occitano, que recoge la regla de San Benito y es el que la va a llevar a Ripoll, que bien se ha llamado muchas veces Bressol de Cataluña, ¿no? El nacimiento de Cataluña. ¿Qué importancia los benedictinos? Ripoll fue conocido, el monasterio en toda la cristiandad. Luego, eso permite Montserrat, que son monjes benedictinos, que primero ermitaños. Luego, el Cister, las reformas, van avanzando con el tiempo, con los siglos, y tenemos Poblet, las Santas Creus, Vallbona, todo ese prodigio del monacato que va a permitir, digamos, que esta zona, que ahora llamamos Cataluña, que todavía jurídicamente pertenece al reino franco, digamos, prepare una espiritualidad que luego con la Reconquista se va a ir trasladando. Para que veamos que los hispanis, que estaban al otro lado de los Pirineos, y tienen mucho que ver, no son francos que vienen en principio a hacer la Reconquista, ¿no? Son los que han sido expulsados y quieren recuperar su patria otra vez. Pues una forma que se me ocurre, uno mira, pone en Google mapas de las plazas de toro en Francia, y es muy curioso, porque están muchas plazas de toros tocando precisamente donde empezó la Reconquista, no hay relación causa-efecto, pero para que me entiendan, esa tradición taurina que hace ahí, es que algo tiene que ver con los visigodos. Y luego, al otro lado, en la Aquitania, en la Gascuña, lo que sea, en el País Vasco francés, que se llama ahora, pues hay una infinidad de plazas de toros. Por lo tanto, digamos, son como síntomas, son como indicadores de que hay algo común entre ese sur de Francia y el resto de España. Por eso en el siglo XIV aparece ese anónimo, el Flos Mundi, que va a dedicarse a describir lo que es España. Pero curiosamente solo describe los condados y describe la corona de Aragón, porque para ellos eso era España, igual que para los castellanos. Por eso se habla de las Españas, porque todos tenían conciencia de pertenecer a una pluralidad llamada España. Y en un catalán muy antiguo, que voy a pronunciar bastante mal, dice... digamos que echan culpa a aquellos que intentan escribir la historia de lo que está pasando y que no entienden nada, y el autor anónimo dice, ahora hay que explicar bien la historia, siglo XIV. Dice, mas per so, com aquests no són estats espanyols, como traduciendo, como estos no son españoles, no han curat de teixir la historia de España, no se han preocupado de tejer la historia de España, de coger los acontecimientos y ver qué relación hay entre ellos y a ver qué podemos aprender, qué se puede desprender, sino molt superficialment. Jo, empero, es un autor anónimo, qui soc español, que son español, lo dice así, que soy español, teixiré y reglaré, o sea, tejeré y ordenaré la dita historia. Este es un texto absolutamente fantástico, porque ya hay historiadores, todas las crónicas, la de Montaner, la de Desclot, la Crónica de España, el Llibre dels Fets, todos esos libros escritos en catalán, en ese catalán de la época, esas crónicas medievales, todas se refieren a España cuando están hablando de este suelo que pisamos ahora y de la corona, evidentemente, de Aragón. Con lo cual, ya nos vamos viendo cómo se va orientando claramente la historia, los acontecimientos, a una conciencia que se está forjando y que va a ser fundamental. Otro hito, la invasión musulmana y los inicios de la Reconquista. Permítanme que voy solapando hechos, voy solapando acontecimientos, pero yo creo que son muy básicos, insisto, aunque la complejidad de tener de repente muchos datos, pero los dejamos ahí y los iremos, cada uno los vaya meditando. Bien,
La primera cruzada oficial la convoca Urbano II, un papa, pero antes ya hay una especie, el antecesor de Urbano II es el Papa Alejandro II, y ya digamos que prepara el esquema de lo que va a ser luego la proclamación oficial por parte de la Iglesia de bulas llamando a cruzada. Y esto ocurre en tiempos de Ramón Berenguer I, un conde de Barcelona, ojo, que todavía depende del rey Franco, todavía dependen de los reyes francos. Pero clarísimamente esta primera cruzada ya reúne las características. Luego otras cruzadas, por ejemplo, para defender el Imperio de Bizancio, van a permitir que aparezcan desde la Corona de Aragón los almogávares, las fuerzas militares, para proteger el Imperio de Bizancio frente al Islam y, de paso, pues para hacer negocios. A mí me hace gracia cuando dicen, no, los españoles fueron a hacer negocios y luego a imponer la evangelización. Miren, esto es una tontería. Todo el mundo busca un bien material y un bien espiritual, y muchas veces va junto y no pasa nada. Ya en los almogávares ya se veía que eran parte de un ejército de la burguesía catalana para mantener unas redes comerciales contra potencias muy duras como Génova, como Venecia, etcétera. Bueno, y conflictos en Cerdeña y en Sicilia contra los franceses. Pero bueno, al final ese espíritu de lanzarse, ¿no?, a los confines del mar conocido, que era el Mare Nostrum, también lo veremos reflejado en cierta medida, será heredado por el espíritu de esos que cruzaron el Atlántico para, pues sí, claro, evidentemente con intereses económicos, pero también con otros intereses mucho más altos. Bien, en esos tiempos térbulos, donde todavía la corona de Aragón, el reino de Aragón no es corona, se está pergeñando, se está embrionariamente formando. Los condes de Barcelona, bueno, ahora se sorprenderán, pero los condes de Barcelona, que legalmente, insisto, siguen dependiendo del rey de Francia, empiezan su política de acercarse no a la corona de Aragón, sino a la corona de Castilla, cosa que el nacionalismo siempre va a callar. Los condes, que ya pasaban de los reyes franceses, pero eran vasallos y legalmente dependían de ellos, pero bueno, iban haciendo sus políticas familiares, como han hecho tantas dinastías, para poder sobrevivir y hacer sus políticas y tal. Entonces, vamos a encontrar como una serie de cosas curiosas que van descubriendo ese espíritu hispano, insisto, de esos condes que todavía no tienen conciencia de ser catalanes, pero algo les dice que Castilla es importante y que tienen que unirse a Castilla, y ahí está su fuerza. Pondré algunos ejemplos. Bueno, es un poco lioso cuando hablamos de los condes, porque está Ramón Berenguer II, que mata a Ramón II, que era su hermano, y no es el fratricida. Bueno, ahí siempre había sangre y fecha, que decimos en catalán, pero curiosamente cuando se produce un asesinato entre dos hermanos que tienen derecho a gobernar el condado de Barcelona, ante esta situación la nobleza catalana no recurre al rey de Aragón, sino a Alfonso VI de León, que se había titulado Rex Totius Hispaniae, rey de toda la España. Entonces los condes dicen, este es el importante, ¿no? O sea, vamos a pedir que este haga justicia. Igualmente, cuando el hijo del superviviente de los dos hermanos, Ramón Berenguer III, que es un personaje muy interesante, hay que dilucidar si es, digamos, sucesor legítimo del que ha sobrevivido, pues ¿a quién se recurre? La nobleza catalana vuelve a recurrir a los castellanos. ¿Por qué? Porque le reconocían esa autoridad moral que todavía la corona de Aragón no tenía. Bien, otro hecho muy interesante que para mi entender es claro en esa vocación hispana es cuando los musulmanes arrasan, se cargan Tarragona, el arzobispo de Tarragona, que se era primado de las Españas desde el siglo IV, que se conserva una bula pontificia, un documento que dice Tarragona es la primada de las Españas. Claro, llegan los moros, arrasan todo, y el arzobispo de Tarragona, la sede primada, se tiene que ir a Narbona, que está al otro lado de los Pirineos, para protegerse. Claro, ahí se ve como siempre la duda, nos juntamos con los francos o nos vamos con los hispanos, y todos los condes
bueno, hay un hecho esencial, que es que Narbona, que era el obispado a la cual se debían todos los obispos de la zona que hoy llamamos Cataluña, deciden y piden al Papa que se restaure la primas Hispaniarum, la primada de las Españas, que será Tarragona, y con los siglos, poquito a poco, Roma le va concediendo al arzobispo de Toledo que sea, digamos, precedido por una cruz, que es el símbolo propio de los obispos que representan al primado de las Españas, que evidentemente tenía que competir con Toledo, que también era primado de las Españas, o con Braga, en la actual Portugal, que también era primado de las Españas. Pero esto es muy interesante, es importantísimo, ese deseo, vamos a restaurar la Tarragona, cuando Tarragona había quedado arrasada, no había ni gallinas, no quedaba nada, pero era la conciencia de que teníamos que volver a recuperar esa institución, el primado de las Españas, que correspondía geográficamente a los condados. Y en estas pues vemos que aparecen personajes curiosos, Ramón Berenguer III, que ya es el tercero en la sucesión de los Ramón Berenguer o Berenguer Ramón, en esos, intentando luchar contra la taifa de Tortosa, de Lérida, se encuentra ahí con el Cid. Como sabemos, el Cid, bueno, también un gran personaje, incluso lo han llamado fascista, algunos, el Cid es fascista, bueno, está bien. Bueno, pero el Cid tenía una psicología muy curiosa, tenía que sobrevivir, tenía sus desplantes con el rey de Castilla, defendía a la taifa de Zaragoza, era un mercenario, pero también era un sentido con un sentido de la vida, de la identidad, de la política, y entiende él y Ramón Berenguer que los condes de Barcelona tienen que participar en la Reconquista, y por eso casa a María, Ramón Berenguer, con la hija, Ramón Berenguer se casa con la hija del Cid. Ostras, esto ningún nacionalista me lo ha dicho. Ostras, Ramón Berenguer, el catalán, toda la vida y tal, y se ha casado con el Cid, que es un facha, ¿no? Bueno, esto no cuadra. Bueno, sí que cuadra, claro, son hitos, no son mitos, es realidad, Es verdad que luego ese matrimonio no tiene descendencia y luego se vuelve a casar, pero la hija con el segundo matrimonio de Ramón Berenguer III, curiosamente, es Berenguela, que se casa con Alfonso VII de León y Castilla, que había adquirido y disputaba con el rey Franco el título de emperador del viejo imperio romano, Sacro Imperio Germánico Romano, que no era poca cosa esta disputa. Es como Ramón Berenguer III, un conde de Barcelona, dice, ostras, yo me enlazo no con los de Aragón, que es un reino todavía pequeñito, sino con Castilla. Bueno, llega evidentemente Ramón Berenguer IV, las cosas han cambiado, el reino de la Corona de Aragón ha crecido y se casa con Petronila, la pobre tenía 1 año y la boda es un poco extraña porque no pudieron bailar el vals, pero la cunó un poco. Pero bueno, ahí se une la familia condal con la Corona de Aragón. Ojo, todavía los condados pertenecen legalmente al Reino de Francia. Y eso nos va a llevar a otro hito, que son las Navas de Tolosa. Voy a ir muy rápido, no quiero entretenerles, pero es muy interesante porque se une al Tratado de Corbeil. Las Navas de Tolosa es muy importante, es en 1212, han pasado 501 años desde la conquista musulmana en el 711, medio milenio. No se ha perdido la identidad de ser hispanos, de ser incluso herederos directos de los visigodos, que se está recuperando una patria perdida, una nación perdida, y bueno, se configura una cruzada, la convoca Inocencio III, y los reinos cristianos van, porque para que lo entiendan, los almorávides que ocupaban el sur de la península se iban relajando, y entonces desde el norte de África llegan los almohades, que eran unos tíos rigoristas, unos tíos que querían imponer el Islam a lo bestia, decían que la reconquista se tenía que frenar y reconquistar otra vez España, y todo eso va a confluir en las Navas de Tolosa. Bueno, en las Navas de Tolosa ocurre una cosa muy curiosa, un hecho que parece que es tonto, pero es muy importante. Muchos a la cruzada, nobles francos, acuden a la cruzada, a las Navas de Tolosa, hacia la batalla, pero Alfonso VIII de Castilla toma Calatrava, y para gran sorpresa de los nobles francos,
Calatrava no degüella a los musulmanes, pacta con ellos, prohíbe que haya botín, prohíbe que se arrase la ciudad, y claro, los francos que decían, ostras, una cruzada es botín, esto es dinero, esto es brutal, de repente se dicen, no, no hay nada, y cogen los francos y dicen, aquí no vamos a sacar pasta, y se vuelven, y dejan solo a los reinos cristianos de la península, que evidentemente, como sabemos por historia, se gana la batalla, se gana la batalla. ¿Esto por qué es importante? Porque nos indica algo que luego veremos en la conquista de América. Cuando se va haciendo la reconquista en España, no se expulsan a los musulmanes, como nos quiere hacer creer la leyenda negra, sino que se les permite vivir, siempre y cuando, evidentemente, no se hagan criptocristianos, siempre y cuando su fe la vivan en su privacidad. Hay una tolerancia en el sentido, que siempre nos han acusado de extremistas, de tal, no, hay una tolerancia y se les permite su sistema productivo, se convive, y esto los francos o los cruzados que venían del norte de Europa no lo entendían. Lo digo que esto tiene como una correspondencia muy interesante con lo que luego serán las encomiendas en América. Ahora no puedo desarrollar el tema, pero era cuando llegaban los españoles y respetaban a los indígenas, a los caciques, sus tierras, sus encomiendas, sus usos, sus costumbres, y luego pues se predisponían a evangelizarlos. Y esto explicaría cómo, por qué ese personaje tan fascinante mallorquín, que es Ramon Llull, Raimundus Lullius, personaje muy paradigmático, porque estaba casado, tenía 2 hijos, 5 noches seguidas ve a Cristo crucificado, y entonces deja a su familia, le da toda la herencia y se dedica a la mística, a estudiar, pero crea la escuela de Miramar, fantástica, que es una escuela para aprender árabe para poder evangelizar a los musulmanes. Ese era el objetivo, que por la época pues, no pudo cuajar, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que eran los españoles para evangelizar América. No van a evangelizar, como se nos dice en la leyenda negra, a degüello, imponiendo y tal, sino todo lo contrario, aprendiendo los misioneros las lenguas de los indígenas y luego, evidentemente, respetando, porque estaba absolutamente prohibidísimo por los reyes de España bautizar a la fuerza. Bien, por tanto, esa tolerancia no es incompatible con un cierto sentido de inquisición, porque en aquella época, ya hablamos de la reconquista que inicia Jaime I, con Jaime I hay personajes muy fantásticos, San Raimundo de Peñafort, contemporáneo, que conocía a Santo Tomás de Aquino y le pide a Santo Tomás de Aquino que escriba la Summa contra Gentiles, que junto con la Suma Teológica son las obras cumbres de Santo Tomás, y la Summa contra Gentiles es precisamente para poder evangelizar y convencer a judíos y musulmanes. San Raimundo de Peñafort era director espiritual de San Ramón Nolasco, al cual sabemos, los creyentes, que hay una triple aparición de la Virgen a Jaume I, a San Raimundo de Peñafort y a San Ramón Nolasco, y pide que se configure y se cree la orden de la Merced, de los mercedarios, una cosa insólita, que es fantástica, porque la orden de los mercedarios también es una forma. Claro, es el rescate del Islam. Si miramos la historia de Cataluña, se va configurando su conciencia a base de luchar contra el Islam, a base de unirse y participar del destino de los pueblos hispanos. Bueno, no quiero alargarme, pero la Virgen de la Merced, la Virgen de las Mercedes, patrona de Barcelona, curiosamente, la primera aparición de la Virgen que queda registrada, insisto, para creyentes o no creyentes, uno se lo puede tomar como un hecho histórico o como una tradición, da igual, pero la primera aparición es cuando Colón, en una batalla en la Española, con los caciques en el centro, justo en el centro de la Española, ya están a punto de ser derrotados y aniquilados Colón y los suyos, y tienen una visión de la Virgen María y se interpreta que es la Virgen de la Merced, y por eso la Virgen de la Merced es patrona, copatrona de la República Dominicana actual, con lo cual esta es como otra aportación de nuestra tierra
a esa hispanidad. Bueno, el Tratado de Corbeil, voy a ir rápido, voy a ir acabando porque me van a matar. El Tratado de Corbeil se produce en 1258 y ahora sí es cuando por fin los condados van a pasar a la corona de Aragón. Podrían haber pasado a la corona de Castilla si los enlaces matrimoniales hubieran ido por otros derroteros, pero bueno, estaban unidos el conde de Barcelona con la corona de Aragón y bueno, se produce el Tratado de Corbeil, que es muy bonito y muy interesante porque es por un lado Jaime I, por otro lado San Luis de Francia. San Luis de Francia, como era un santo, era buena persona y no quería hacer una guerra, y entonces pacta con Jaume I, pacta lo siguiente, pacta en función de una cosa muy curiosa, diciendo, reconociendo que los condados de Barcelona originalmente en la historia pertenecieron al reino visigodo, pues os concedemos estos reinos, estos condados, a cambio de unos condados del norte. Esto es la apuesta, al final, según el proyecto de la Occitania, que es crear un reino entre Francia, los Pirineos y España, pero, digamos, se apuesta por la hispanidad. Bueno, esto creo que es también sumamente interesante. Personajes como Juan Tomás de Rocabertí, que ustedes no lo habrán oído nunca, porque evidentemente los nacionalistas nunca lo van a mentar, ya del siglo XVII, es uno de los mejores teólogos de la historia del momento, digamos, defensor del Papa frente al protestantismo. También en Cataluña se nota muchísimo esa defensa de la cristiandad frente al protestantismo. Era un catalán de Gerona y llegó a ser inquisidor general de España. Y curiosamente, este hombre, Rocabertí, es el que promueve la canonización de Santa Rosa de Lima, que durante siglos y siglos fue la única santa canonizada en América, gracias a un catalán de Gerona, para que luego digan. Bueno, me enrollaría con esto, pero voy a intentar ser muy sintético. Gracias a estas conjunciones, bueno, al compromiso de Caspe, los Trastámara, que han sido tan odiados por los nacionalistas, es una dinastía castellana que curiosamente empieza con una disputa entre un hermano bastardo, Enrique II, contra su hermano Pedro I, y Enrique II, que al final es el fundador de los Trastámara, tan odiados por los nacionalistas, consigue derrotar a su hermano en Castilla porque se refugia en Aragón y los aragoneses le apoyan y los Trastámara, digamos, se arraigan como dinastía castellana gracias a la corona de Aragón. Los siglos tienen su gracia y luego por el compromiso de Caspe los Trastámaras entran otra vez en Cataluña, bueno, en la corona de Aragón, y con Fernando I, y hacen unas cuantas decisiones, Fernando I, que son absolutamente indispensables, que los catalanistas se pondrían muy nerviosos. Primero, es la primera vez un rey, que es castellano, pero ya es rey de la corona de Aragón, delimita geográficamente, la primera vez que se delimita geográficamente Cataluña, es con Fernando I, Trastámara, porque como en Cataluña había tantas luchas entre nobles, payeses, las famosas guerras de la remensa, guerras civiles agotadoras, las oligarquías que iban siempre contra el rey, el pueblo se acogía al rey, pues marca el Cinca, el río Cinca, que va del Ebro, como frontera entre Aragón y Cataluña. Por tanto, gracias a un castellano, por fin hay la primera delimitación de lo que hoy consideramos Cataluña. También le da un orden jurídico a la Generalitat de Cataluña, que no tenía, por lo tanto se convierte en una entidad política, esto lo hace un Trastámara, etc. Y, si me permiten, indirectamente, gracias a los Trastámara, entra el título de rey de Jerusalén en la corona de España, a través luego ya de la boda de Isabel y Fernando, los católicos, un título que es absolutamente, yo creo, de los títulos nobiliarios más fundamentales de la historia. Pues bueno, todo esto nos lleva a Lepanto, y con esto sí que voy a ir acabando. Lepanto es como la eclosión ya de esa unidad del pueblo catalán, el pueblo aragonés o hispano, los pueblos hispanos, frente a ese enemigo perpetuo que ha sido el Islam. Y, Sol de Vila, el famoso historiador, lo recoge así, la importancia, el entusiasmo, el aporte de lo que va a ser la batalla
de Lepanto de los catalanes. Catalán, dice Soldevila, es Luis de Recasens, lugarteniente de Juan de Austria. Verdadero dirigente de la flota es catalán Joan de Cardona, del Consejo Privado de Don Juan, que con 8 galeras avanza al descubierto y entabla ya la lucha intrépidamente contra el turco, con un gran peligro personal. Son catalanes Montserrat Guardiola, Ferran Sanoquera, Enric de Cardona, Dimas Boixador, Miquel de Moncada, en cuyo tercio combatía Cervantes. Siempre hay que preguntarse por qué Cervantes escribe el Quijote, la segunda parte, y en vez de enviarlo a Madrid, al Quijote, lo envía a Barcelona. Lo envía a Barcelona porque Cervantes había vivido en Barcelona. Todavía se conserva en el Paseo Marítimo la fachada de la casa donde vivió Cervantes, y el Quijote alaba a Barcelona. Tenemos el Cid, personaje real, Cervantes, personaje real, el Quijote, personaje figurativo, pero tan real, que pero no se siente nada incómodo en Cataluña, en Barcelona, porque es así. Camisó, un teniente capitán de navío, es el que asalta la nave capitana turca, y por eso la llantía del rey moro, como dice Verdaguer en una poesía, acaba en Montserrat, que por cierto aguantó hasta ahí, hasta que llega Napoleón y arrasa Montserrat y se lleva la llantía del rey moro, desapareció, o nos quedamos en Barcelona evidentemente con el Cristo de Lepanto, que tanta devoción levantó, a la vez que el Rosario, y a partir de entonces infinidad de catalanas empezaron a llamarse Roser. Bueno, con esto acabo diciendo que hay como una especie de patrón. La historia, insisto, podría haber sido de muchas formas, pero todo ha ido conduciendo, ha ido llevando a que Cataluña participara en el proyecto hispánico, tuviera esa vocación hispánica. Y cuando, por las élites, muchas veces perversas y pervertidas de la propia burguesía catalana, que ha llegado hasta nuestros días, ha querido arrancarse Cataluña de esta vocación hispánica, pues siempre ha sido el desastre de Cataluña, como por ejemplo en la guerra franco-española de 1635 a 1659, que acaba con la paz de los Pirineos y perdemos el Rosellón, Capcir, etcétera, la Cerdaña, parte de la Cerdaña, patrocinada justo en 1640 por Pau Clarís, ese gran traidor a Cataluña que quiere entrega el Principado, lo entrega al rey de Francia. Querer arrancar Cataluña de España, eso fue el desastre absoluto, no solo para Cataluña, que fue una brutalidad, una pobreza, una desgracia, sino para también España, que pierde Portugal, etcétera. En la guerra de sucesión veremos cómo todavía está latente en el subconsciente catalán la idea de que no nos podemos fiar de los franceses, de los borbones, el austracismo está ahí latente. No vamos a hacer ahora una discusión sobre la guerra de sucesión, pero lo vemos en la guerra del francés, como cuando el pueblo catalán está luchando por Dios, por España, por la patria, por sus tradiciones, por sus leyes, por su religión, pues la burguesía catalana entrega la ciudad de Barcelona a los navíos de Napoleón, y Barcelona se convierte en una provincia de Francia. Y eso evidentemente pues nos desgracia, y lo vemos igualmente cuando Companys, aborreciendo las tradiciones de Cataluña, pues decide que hay que servir a ideologías como el marxismo o el anarquismo, que nada tienen que ver evidentemente con la tradición catalana, y esa nos lleva a la mayor de las desgracias. Y terminando, pues simplemente la moraleja. Cataluña tiene una vocación hispana, la ha forjado la historia, si ustedes quieren, la ha forjado la providencia, si ustedes quieren, la ha forjado el azar, si ustedes quieren, pero esta vocación es ineludible, esta vocación es tan evidente que rechazar a ella sería desnaturalizar Cataluña, sería ir contra la propia naturaleza de Cataluña, sería matar Cataluña y llevarla a una languideciente agonía que nos llevaría a la muerte. Y eso, ni más ni menos, es lo que pretende el separatismo. Muchas gracias.
Oye, es que además, no, es que no todo, la mayoría decía